Televisa presenta. Hola, mi nombre es Jonathan Burbano, estudiante de primer semestre en licenciatura en Educación Física. Este trabajo es para la asignatura de Juegos y Lúdica con respecto al tema Juegos Tradicionales, y en este caso mis dos padres son los que serán encuestados con respecto a este tema. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué conocen de los juegos tradicionales? Para nosotros los juegos tradicionales eran, por ejemplo, con cosas artesanales que uno hacía, por ejemplo, el lazo, la manguera, la coca, y ¿cómo era eso? Sí, los juegos tradicionales eran juegos que nacían de una idea de cada persona, se hacía con objetos artesanales como un lazo, un aro o con un palo. Podía ser, por ejemplo, un caballo lo reemplazaba por subirse en un palo de escoba. Tener un caballo que fuera el mejor. Un aro de una llanta de un carro que se sacaba, el lazo. En general eran juegos ideados por uno y inventados por uno sin recurrir a nada. Ahora, dentro de los juegos tradicionales colombianos se encuentran algunos como lo son el yermis, la coca, el lazo, el aro, la golosa, la pirinola. ¿Cuáles de estos juegos ustedes conocen? Todos. A ver, yo conozco la golosa, el aro, los encostalados, el salto con el lazo, el columpio, y también pienso que de acuerdo a cada región de Colombia se practicaba diferentes juegos, sí, porque en cada región tenían unos juegos que no existían en otra región, entonces era de acuerdo a las regiones también que existían diferentes clases de juegos. Ahora, con respecto al aprendizaje de estos juegos, al menos para lo que es nuestra generación, estos juegos fueron transmitidos por ustedes. Para ustedes, ¿quién les transmitió estos juegos? ¿Cómo los aprendieron? Con todos los amigos que nos inventábamos o salíamos, y eso eran los juegos para nosotros. Eso de pronto venía muchos venían por tradición, que de pronto uno de los hermanos mayores lo practicaban, entonces viene esa tradición hasta que llegó la tecnología y se acabaron. Y había muchos juegos que uno se los inventaba, se inventaba, en mi caso yo diría un ejemplo, se inventaba uno un juego de los pistoleros y lo hacía con una rama de un árbol que diera la forma de una escuadra, la forma de una pistola. Igual, se montaba uno en un palo de la escoba y ese era el caballo. Entonces había muchos juegos que realmente era que uno se los inventaba, era creación de cada uno, idea de cada uno. Hoy en día la mayoría de juegos que se ven son más que todo comerciales. Así que me gustaría preguntarles, ¿por qué creen ustedes que estos juegos ya no se practican tanto como antes? Pues no se practican porque desafortunadamente los tiempos han cambiado, y las tradiciones, especialmente yo creo que la causa de que esto prácticamente haya desaparecido todos estos juegos tradicionales se debe a la tecnología, especialmente el celular y los juegos que salen por ese medio. Entonces eso ha hecho de que los juegos tradicionales desaparezcan. Porque diría un ejemplo, anteriormente uno le pedía de regalo de Navidad, digámoslo así, pedía un carro artesanal hecho con unos palos o con madera. Ahorita no, ya los muchachos de este tiempo ya no piden un juguete así, sino que ya piden el celular o la tablet o un dispositivo para jugar. ¿Y tú por qué piensas que los juegos tradicionales ya no se ven tanto hoy en día? Claro, es que es por la misma situación que mi esposo está diciendo, por los celulares, por todo eso, ya esos juegos ya prácticamente ya no existen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Ruiz y hoy estoy con la señora Zelmira
la cual nos va a ayudar con unas preguntas acerca de los juegos tradicionales. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué conoces acerca de los juegos tradicionales? Hola, ¿cómo están? Los juegos tradicionales son unas actividades que vienen pasando de generación en generación. Ejemplo, el juego boliches, el juego de trompos, el juego de las escondidas. Todo lo que a mi época se jugaba, todo era sano, totalmente. Ok, y de estos juegos que conoce, ¿quién se los ha enseñado? ¿Quién se los ha transmitido? Eso ha sido un traspaso de generación en generación. Eso viene desde nuestros antiguos. Ok, ¿y por qué cree que no se practican estos juegos tradicionales que conoce en la actualidad como antes? ¿Por qué? Porque los celulares, la tecnología nos han quitado todos esos poderes, todos esos juegos sanos. Ahora, hoy en día, los niños desde muy pequeñitos empiezan a jugar solamente en los celulares. Ya no se ven juegos así como ¿cómo digo yo? Como de los boliches. Sí, los juegos tradicionales que se conocían desde antes, ¿no? Fin del comunicado.